Bueno, continuando con el video que hemos iniciado la semana pasada de ActiveBFP, eh, con la parte de API REST, eh, quiero avanzar con otra partecita para seguir conociendo juntos esta herramienta tan útil que podríamos sacarle provecho y con eso alargar un poquito más la vida de nuestro querido zorrito, ¿verdad? Bueno, quiero nomás reforzar el tema de el agradecimiento, las felicitaciones para los creadores de esta herramienta. No sé el apellido, pero sí sé que su nickname de uno de los inicializadores de todo esto fue Cloud Fox, y después tomó la batuta y siguió dándole muchas herramientas más. El señor Víctor Espina, así que reforzar un poquito esa parte para que puedan investigarlos un poquito, conocerlos un poquito. Yo pude contactar un par de veces con Víctor, muy, muy amable, muy agradable, así que pueden hacerle consultas de algunas cosas que seguro se me escapan a mí porque no conozco a profundidad la herramienta, pero sí he podido sacarle provecho. Y vamos a ver un poco. Hoy no voy a escribir tantos códigos porque estoy avanzando para esta prueba, para que no sea muy largo el, el video. Pero en esencia sí quiero mostrarles eh, algunas cositas como para que podamos trabajar eh, generando archivos PDF en nuestro servidor y mostrando eso al cliente en su navegador, ¿verdad? Voy a hacer una prueba acá rápida, voy al localhost, nuestra, nuestra API se llamaba cuenta y voy a llamar a la factura y le voy a poner un número de factura. Lo que hace esto es enviarle ese parámetro, que sería ese número de factura, a nuestro servidor, a la función factura de la API cuenta, y esa función genera el PDF y devuelve el PDF al navegador. Ese reporte es el reporte nuestro de cada día de Fox. Voy a minimizar esto. Modif report, que ya me cuenta. Eh, Básicamente teniendo en cuenta los datos de nuestra tabla cuenta, ¿verdad? Con la que estamos trabajando. Bueno, quién es el cliente, cuál es el número de factura, la descripción de la factura y los datos de la cuota, número de cuota, vencimiento, importe, la referencia que hacíamos, que era el valor de identificador del pago y cuándo se pagó, el total, que sería la suma de todas las cuotas, y el saldo, la suma total de las cuotas no pagadas, ¿verdad? Si recuerdan, nosotros habíamos hecho un pago con el Postman para la cuota 11 de 12 de la factura 21.811 y le pusimos como referencia la referencia 11/12. Y eso es lo que nos muestra entonces acá en nuestro reporte. La cuota 11 de 12 tiene como referencia la referencia 11 de 12. Estos datos que vemos acá, estas cuotas, son las que están en nuestra tabla cuenta. Si yo hago un set exclusive of y busco la tabla cuenta, busco esa factura, row for, creo que se llamaba el campo, factura igual, perdón, vamos para acá el número de factura para que sea más rápido todo, ¿no? Pero código, okay. Ahí nos muestra todas las facturas de ese, perdón, todas las cuotas de esa factura, y acá podemos ver el tema de las cuotas. La cuota 3 de 2 está pagada con la referencia, y la 11/12 con la referencia 11/12, y eso podemos ver reflejado. Este archivo PDF se genera en nuestro, en nuestro servidor y se lo envía al cliente. Vamos a ver ahora cómo se hace esa partecita. Eh, Fíjense que, ¿por qué debo generar un PDF y enviar un PDF? Porque
Ojalá nuestra vida fuera tan fácil. Vamos a abrir un poquito de código. Nuestra API cuenta. Voy a poner bien arriba. Voy a crear un procedimiento que se llame procedimiento. Perdón. Procedure en vamos a llamarle report form y hacer un, qué sé yo, select report, no. Vamos a iniciar primero, punto inicio, así que no voy a escribir mucho y ya estoy escribiendo. Where factura es igual, y vamos a poner eso, sort tmp, y vamos a hacerle acá un report form, venta preview, por ejemplo. Y sería fantástico que nosotros podamos hacer esto nomás y que ya genere el reporte, ¿verdad? Y envíe el preview ¿cómo es? Al navegador. Pero veamos. Si yo le digo localhost, nuestra API que se llama cuenta, y le digo el report report form, y le doy enter, él va a buscar la factura. Perdón, algo hice mal. ¿Será que es la mayúscula? Perdón, grabar, esto es algo que a veces me pasa cuando tengo que compilar, ¿no? Ok, fantástico. Bueno, en ocasiones, si no le muestra lo que han generado, eh, hay que recompilar el PRG, donde está la API, ¿sí? Pero bueno, volvamos otra vez a nuestro navegador. Fíjense que nosotros hicimos en nuestro procedimiento report form, llamamos al report form nuestro de toda la vida con un preview y el ActiveFP nos devuelve un error de característica no disponible. Porque otra vez insisto, ojalá hubiese sido tan fácil como eso y que acá ya nos muestre el reporte como el gestor nativo, digamos, de reporte o el reporteador, como muchos le decimos de Fox. Pero no, lamentablemente no, debemos generar un archivo PDF y para eso quiero mostrarles un poquito cómo es. Entonces ya esto podemos cerrar. Voy a borrar esta partecita de código porque de verdad no podemos usarlo lamentablemente. Esta parte de consulta, pagos, esto habíamos probado. La parte de inicio. Oh, esta parte de factura voy a pasar por alto para que después veamos juntos. Voy a tratar de ir explicando esto, que es lo que nos genera acá el PDF y le devuelve al cliente el PDF, ¿verdad? Ya vamos a nuestra API, la función factura, y le enviamos como parámetro el número de factura. Fíjense que esta es nuestra función factura. Esto en realidad no corresponde al L parameters, perdón, esto va a confundir más de lo que necesitamos. Llamo ay, perdón. Llamo al procedimiento inicio para abrir la base de datos, hacer algunos seteos. Ahí ustedes harían su conexión a la base de datos y cosas por el estilo. Le digo que mi variable C factura va a ser el parámetro que recibe, en este caso es la 21001-001-2181 ahora. Y acá empieza la parte interesante. Esto debo reconocer que yo se lo copié a Víctor, que es quien desarrolló esta parte, ¿verdad? Estuve ahí indagando un poquito algunos códigos de él y encontré esto en un ejemplo que él compartió en el grupo de, de Fox Latinos. Y en esencia es bueno crear una variable pública que es un objeto. La forma de crearlo es con esta línea que es add new report, una función, y a, a ese objeto le vamos asignando algunos parámetros o algunos valores a algunos atributos que tiene. El primero es, bueno, cuál es mi archivo FRX del cual se va a generar el PDF. Acá tenemos entonces que nuestro reporte era este, ¿verdad?
C Web Service Report cuenta. En nuestra carpeta Web Service creé una carpetita report y ahí metí ese reporte sencillito, súper sencillo. Acá podemos tener muchísimos reports más y más complejos, ¿verdad? Ponemos la ruta del archivo, qué destino, qué target, sí, qué formato de archivo queremos, dónde queremos que se guarde ese archivo PDF. Bueno, este ablocatel y entre llaves local, lo que muestra, lo que trae en líneas generales la carpeta general del proyecto. En este caso sería Web Service. Y dentro de Web Service, la carpeta temp, ahí va a guardar el archivo PDF. Acá ya tenemos algunos. Y le asigna como nombre del archivo una variable con esta función sys 2015, que es un valor único, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo explica Fox. 2015 dice Unique Procedure Name, un nombre de procedimiento único, ¿verdad? Y le pusimos que sí, queremos ver si hay algún error, que nos muestre el error. Así podemos identificar. Acá viene la parte interesante. Una vez que configuramos esto, viene la parte divertida del código. Para poder generar estos PDF tenemos que tener dos archivos en nuestra carpeta, en la raíz de nuestra carpeta del proyecto. Uno es gxps y el otro es runfrx. El runfrx es un exe compilado con Fox, que lo que hace es recibir ciertos parámetros y lo ejecuta en background, digamos, para poder generar ese PDF, y usa esta aplicación que es el Ghost Script, Ghost Print Script, algo por el estilo, que es para justamente generar archivos PDF desde cualquier función, de cualquier lenguaje de programación. Se puede llamar a esa aplicación para generar los PDF. Bien, este objeto o report tiene en una de sus propiedades qué código se va a ejecutar antes de generar el PDF. Acá vamos a hacer como si fuera que estamos programando en un sistema totalmente independiente, en una aplicación totalmente independiente, donde tenemos que hacer todos los seteos nuevamente. Para el caso de los que tengan base de datos, volver a conectar a la base de datos y todo, porque esto se corre en un ejecutable totalmente independiente a la API o al ActiveBFP. Esta aplicación RunFrx es un ejecutable totalmente aparte, que nosotros lo llamamos desde ActiveBFP, pero no tiene, ¿cómo decir? No tiene control del entorno del ActiveFP. No puede acceder a las tablas que estén abiertas, no puede acceder a las variables del ActiveFP. Es totalmente independiente, entonces tenemos que decirle, o así, darle todas esas características, todas esas configuraciones para que él pueda trabajar. Entonces, lo básico de siempre, en un seteo, abrimos la base de datos. Y se acuerdan que acá habíamos recibido el número de factura. Perdón, eso que va a ir para ejecutarse dentro del RAM FRX, yo lo guardo con una función de text en text, que todo lo que vamos a escribir dentro de este bloque de texto se va a guardar ¿cómo es? En ese atributo del objeto report. Nosotros habíamos recibido acá el número de factura, ¿verdad? Y con estas doble tags, o este doble mayor, este doble menor que y doble menor que, podemos hacer referencia a esa variable, y el código, el text con esta función de textmerge, lo que va a hacer es reemplazar en ese lugar eh, por el valor que tenga esa variable en ese momento, ¿sí? Entonces, básicamente seteamos todo, abrimos nuestra base de datos y le decimos que busque, por favor, los datos
todos los datos que haya en la tabla cuenta. Como ya abrimos la base de datos, ya tenemos acceso a la tabla cuenta, donde la factura sea igual al número de factura que hemos recibido acá, ¿sí? Que va a reemplazar en ese momento. Bueno, eso es todo lo que se va a ejecutar antes de generar el reporte. Una vez que tenemos configurado eso, entonces le decimos a ActiveFP que corra ese reporte con todos estos parámetros que ya hemos establecido y con el código que se debe ejecutar en el run frx.exe. Espero que se esté entendiendo. Ahí está ladrando el perro. Al ejecutar eso, él nos devuelve otro objeto que tiene algunos parámetros. Si el resultado es true, si hubo algún resultado favorable, por así decirlo, lo que hacemos es crear un objeto que sea, a ver, no es crear, perdón. Lo que vamos a retornar, a quien está llamando a esta función factura, lo que vamos a devolver a quien está llamando a esa función factura va a ser código HTML, que va a contener un objeto donde vamos a enviar el nombre del PDF que se creó. Recuerden que el nombre del PDF que se creó está dentro de este atributo del objeto o report.pdf.target. Eso lo habíamos configurado acá, .pdf.target, ¿sí? Le vamos a enviar la dirección esa, donde va a estar el archivo que queremos mostrar, el tipo del objeto HTML, ¿verdad? Va a ser el PDF y le vamos a dar algunos atributos ahí para que muestre y tome el total del ancho del navegador en este caso y tenga 80 píxeles de alto. Cerramos ahí el objeto, cerramos nuestro text en text, donde se guardó todo ese objeto en la variable lsReturn y retornamos eso. Podríamos tener muchas otras formas de hacer esto, pero bueno, esta es la forma que encontré más sencilla. Y si hay algún error, entonces acá me devuelve el error. Entonces básicamente eso, le decimos entonces a nuestro navegador o el cliente llama a la API cuenta, el parámetro que le envía es factura, o la función que llama a hacer factura, y el parámetro que le envía es el número de la factura. Enviamos por ejemplo la 21820 a ver si existe. Bueno, ahí tenemos un error. Por eso es importante el debug mode, para poder ver si hay algún error. Acá me dice que no tiene acceso a cuenta.frx. Evidentemente lo dejé abierto, voy a cerrarlo. Ok, vamos a F5. A ver si está todo bien. Perfecto. Vamos a meter un error intencional en nuestro código acá. Le voy a decir error. A ver qué pasa. Por factura, error, order by. Algún error debe tener. A ver si me muestra el error. Bueno, me da un error de sintaxis. Creo que es suficiente para saber que bueno, algo está mal. A ver. Acá escribo cualquier cosa. Voy a poner como un texto, como si fuese código que se debe ejecutar en el run frx. Actualizo. Error de sintaxis también, ¿sí? Si yo comento esto, actualizo, ahí me trae la factura. Tarda un cachito en generar el archivo PDF, ustedes saben que también no es muy rápido esa parte, y después lo muestran en el navegador. Bien, creo que es suficiente para que puedan tener una idea de cómo hacer esto. Va a ser muy útil para muchas cosas. Otra vez, no voy a mostrar mucho código hoy para que no sea muy largo el video. El video anterior fue largo, si bien se explicaba bien todo, pero fue muy largo. En el video anterior,
Yo les había dejado en la descripción el archivo para descargar con los códigos fuentes. Hoy voy a generarlo de nuevo y subirlo de nuevo para que puedan tener la última versión. ¿Por qué? Porque eh, para que podamos usar las ActiveFP con páginas con esta extensión ABFP, necesitábamos un archivo que yo no había agregado por error, que es el main.prg. Este main, voy a abrirlo, este main.prg tiene los seteos generales del ActiveFP para su funcionamiento como servidor de páginas, ¿verdad? Páginas dinámicas, web app y cosas así. Y la parte importante es el ABFP init, donde seteamos, acá está bien, seteamos los paths de archivos y de HTML, y otros seteos más, ¿verdad? Yo hice los mismos seteos que estamos haciendo siempre. Por ejemplo, si vamos a crear una aplicación que va a tener varias páginas, podemos dentro de nuestra carpeta del proyecto crear una carpeta que se llame, no sé, HTML, por ejemplo, es el ejemplo clásico de ActiveFP, y meter ahí todos los ABFP. Vamos a probar si funciona esto. Esto es un lindo ejemplo. HTML, y entonces acá le vamos a decir que el HTML path es HTML. ¿Sí? Grabamos, creo que con grabar es suficiente. Si yo le digo acá localhost, a ver alguno de mis default.abfp, que habíamos visto algo la semana pasada. Upa, me da un error. Web service. Creo que no. Si existe. Que debo reiniciar el IIS para que tome las nuevas funcionalidades. Déjenme confirmar esa parte. Reiniciar. Voy a compilar este main también. Si no es eso, vuelvo nomás a mi carpeta. No, me dio error otra vez. Web service HTML prox main. Web service. Ok, sí, faltaba la barra esta invertida. Bien, ahí funciona nuestro default. Este default habíamos creado la otra vez rápidamente, y donde lo que hacíamos es enviábamos la hora, hora y fecha actual, fecha y hora actual, perdón, y creamos un acceso directo para ver los clientes de la tabla cuenta, que hacía referencia, o hace referencia mejor dicho, al archivo clientes.abfp. En nuestro archivo clientes.abfp, voy a dejar más ahora, como cambió el path, lo metí dentro de HTML, me está dando este mensaje, el notepad. Este cliente .abfp lo que hace es buscar root razón y la suma total de importe de las cuotas por cada cliente. Luego hay unos modos, introducimiento. Los escanea, fíjese que esto es código PHP purito, y como HTML va poniendo los valores en una lista. Para poder escribir código BFP se usa esos tags como menor que, se abre con el símbolo de porcentaje y se cierra otra vez símbolo de porcentaje y mayor que.
todo esto se va a ejecutar entonces como BFP. Después todo lo que se vea fuera de eso va a ser HTML. Y cuando queremos mostrar algún dato, o imprimir, mejor dicho, algún dato, entonces usamos lo mismo, el símbolo de, a ver, abrimos con el menor que, el símbolo de porcentaje, igual, y ahí que queremos mostrar, que en este caso queremos mostrar el RUC, perdón, pongo un título de razón social, con código de Fox razón social, o con un espacio acá, el saldo, y fíjate que acá podemos usar un transform también de saldo para que formatee con un formato numérico. Le hacemos el end scan y acá, bueno, cerrar las tablas que están abiertas, ¿verdad? Si yo vuelvo otra vez a mi default.abfp y voy al acceso al link ese de ver cliente de la tabla cuenta, entonces ejecuta eso que veíamos recién, buscar todos los saldos de clientes por cliente, los recorre, como está con el group by RUC, entonces ordena por RUC, todos los RUC 1 al principio y después los siguientes, ¿verdad? Y ahí podemos ver RUC, razón social y saldo. Eh, Esto no es muy útil, pero que sí creo que ya se pueden imaginar todas las cosas que se pueden hacer. Bueno, creé también un... Esto voy a cerrar nomás ya para no confundirnos. No quiero guardar nada, no quiero guardar nada. Este también, ok. Esto voy a sacar porque para no confundirnos. Creé un archivo index.html. Voy a probarlo primero si levanta, si no tengo que cambiarlo de path y ponerlo al html index.html. Ok, sí funciona. El, sin esto sí es código HTML puro y un poquito de JavaScript, pero sin hacerlo muy complejo. Básicamente lo que hago es crear un formulario que espera que el usuario ingrese un RUC y tiene un botoncito de ok, voy a cambiarlo por buscar para que sea un poco más claro. Buscar. ¿Sí? Vemos. Perfecto, buscar. Y creo dos div en HTML son como espacios o bloques que están ahí, donde podemos definirles varias propiedades, asignarles varias propiedades. Yo solamente voy a asignar una que es a uno le voy a llamar ID facturas en plural y otro ID factura en singular. La idea con este pequeño formulario es que cuando el usuario ingresa a un RUC y le da clic al botón buscar, ingresa al RUC y le da clic al botón buscar, eh, ese botón dispare a esta función buscar RUC, que esto sí ya es JavaScript. ¿Sí? Esta parte que vamos a ver acá es JavaScript. Eh, como es del tipo submit, funciona con enter, ¿verdad? No es necesario que le haga clic, él puede poner el RUC, número de RUC, y darle enter y asume como si fuera que está haciendo clic, ¿no? Eh, entonces, eh, esto que dice event es para que la función buscar RUC se entere qué evento lo está llamando, en este caso va a ser el clic de ese botón, y esta función de JavaScript que es prevent default es evitar que se dispare la función que tiene por defecto ese botón, que normalmente cuando se ejecuta un submit de un formulario, normalmente llama a otra página o se ejecuta algún otro código que busca otra página, ¿verdad? Entonces con esto lo que hago es evitar que eso corra y que ejecute lo que viene después solamente. Bien, yo lo hice esto con purito JavaScript, por ahí podemos apoyarnos un chiqui en jQuery para facilitar un poco el código, pero JavaScript puro para no complicarlo
aunque me compliqué igual. Donde le digo básicamente, bueno, por favor, si puede guardar en una variable que se llame rook el contenido que tiene el elemento cuyo ID es rook. El elemento con ID rook es el input, que es el texto este acá, ¿verdad? Este text box que le conocemos nosotros en Fox, en HTML es un input. Entonces, en esa variable rook, que se guarde el valor que contiene ese elemento, ¿no? Y esta es la forma de hacer peticiones HTTP, XML HTTP request, la forma de hacer peticiones request a un servidor, ¿verdad? Nosotros, lo que yo acá estoy diciendo es, bueno, que se genere una nueva variable XML HTTP, que esa variable sea un objeto basado en, en esa en esta función de JavaScript, y cada vez que cambie de estado el objeto, si el estado es 4200, 4 es no tiene nada, digamos, o recién se está ejecutando, o si el estado es 200, que recibió alguna información, que lo que recibe, que lo que recibe, que es esto, la respuesta que recibe del servidor al quien le hace el request, lo muestre en el elemento con ID facturas. ¿Se acuerdan que creamos un elemento acá con ID facturas? Bueno, lo que él reciba acá de este request o de esta consulta, que lo muestre, que lo imprima en en ese elemento, en el elemento ID facturas en plural. Ahora, ¿qué es lo que voy a pedir? Con un get, si se acuerdan que con el Postman lo que hacíamos es get para hacer un request. Entonces, con un get que llame a la API cuenta, la función facturas que vamos a ver en un ratito, más el parámetro rook, perdón, más la variable rook, que para nuestra función facturas es un parámetro, ¿verdad? Esa variable rook es la que obtuvimos acá en esta línea, ¿sí? De que fue el rook que ingresó el usuario. Entonces le pido que por favor envíe eso. Este valor true me imagino que es para consulta síncrona o asíncrona. Ustedes pueden investigar un poquito eso. Y que envíe esa función, que envíe ese request a esa dirección, a la API cuenta, la función factura, con tal root. Va a ser un request de tipo get. Una vez que envía, va a tener una respuesta del servidor, y ahí es donde cambia. Ahí es donde cambia el estado de este objeto. Y cada vez que cambia, entonces va a llamar a esta función, ¿sí? Entonces él, cuando reciba algún dato desde el servidor, yo quiero que, o le digo que por favor lo imprima, lo muestre, lo inserte en el elemento facturas. Probablemente no estoy usando los términos correctos, pero es como yo lo entiendo, o como lo entendí y cómo me funcionó. Entonces, cada vez que el usuario ingresa a un root, le da enter o clic al botón buscar, se dispara esta función. Se dispara esta función y busca de la función facturas, que vamos a ver ahora mismo, todas las facturas del RUC tal, ¿verdad? Vamos a ver esa función facturas que tiene en nuestra API cuenta de siempre. En nuestra API cuenta, la función facturas es recibe el RUC, lo guarda en una variable, ejecutamos el inicio de siempre para poder tener acceso a los datos, ¿verdad? Que está acá arriba, más la función inicio. Y entonces le digo que por favor busque todas las, o haga un select distinct
para tener las facturas y descripción de la tabla cuenta donde el RUC sea igual a CRUC. CRUC es el parámetro que recibimos, ¿verdad? De la consulta, que lo ordene por uno de esos, no sé si es útil, que lo guarde en un cursor TMP factura. Si el tally, ¿se acuerdan de tally? La función que nos devuelve la cantidad de registros afectadas por el último SQL. Si el tally es 0, entonces le devuelvo un texto sencillito que el RUC X recibido no fue encontrado. Esta parte RUC la pongo dentro de un bold para que se vea así resaltado en negritas. Ahora, pero si hay cuentas, entonces lo que hago es crear un objeto HTML que es una lista que se inicia con UL, se cierra con barra UL, y dentro de esos UL se usan los LI, que son los elementos de la lista. Entonces, inicio la lista, empiezo a escanear, o no a escanear, pero a recorrer las facturas que me devolvió de la tabla cuenta, y pongo entonces ahí un titulito en negrita donde dice factura, dos puntos, el número de la factura, descripción, dos puntos, y la descripción de la factura. Aparte le agrego un botoncito que tenga el texto ver factura, y que cuando le haga clic a ese botón, llame a la función ver factura, que vamos a ver en un ratito en JavaScript, y que le envíe como parámetro el número de la factura. ¿Sí? Me dio un laberinto ahí entre uno y otro, pero cuando veamos en funcionamiento vamos a entender esa parte. Ok, entonces cada vez que llama a la función facturas, recibe el RUC, busca todas las facturas de ese RUC. Si no encuentra ninguna factura para ese RUC, pone que el RUC no existe, no fue encontrado. Pero si encontró facturas para ese RUC, entonces las recorre y va generando una lista con todas las facturas, y a cada factura le pone un botoncito para ver esa factura, ¿sí? Y cada botoncito, al ser cliqueado, llama a la función ver factura, donde tiene como parámetro el número de la factura eh, eh, de ese ítem de la lista, ¿no? Volvemos a nuestro código JavaScript y tenemos la función ver factura. Esta función ver factura no es otra cosa que lo mismo vimos recién, generar un HTTP request, pero esta vez cuando cambia el estado del, de este elemento de HTTP request, cuando cambia el estado, quiero que lo que recibe del servidor lo muestre en el elemento factura, en plural, que es este que habíamos creado acá. Tenemos las facturas, que va a ser la lista de las facturas del RUC ingresado, y lo que reciba cuando el usuario hace clic en el botoncito ver factura y llama a esta función ver factura, lo que reciba lo muestra en el elemento factura. Pero ¿qué va a buscar? Va a buscar lo que estábamos viendo hace rato. Va a hacer un get a la API cuenta a la función factura en singular. Fíjense, perdón, me pasé un puntito. Cuando se ejecuta la función ver factura, él recibe como parámetro factura. ¿Y cómo este parámetro factura? Fue lo que le definimos acá. Cuando va a llamar a la función factura, que le envíe como parámetro la factura del ítem de la lista que se está viendo, ¿no? Volvemos a traer a nuestro Notepad. Entonces, él recibe como un parámetro factura, llama a la API, cuenta a la función factura y le envía como parámetro el número de factura de ese ítem de esa lista. Y hace el envío del request. El request procesa a nuestro servidor, le devuelve algo, que es este response, y ese response es lo que le decimos
a JavaScript que por favor lo ponga dentro del elemento factura, el elemento que hemos creado acá. Espero que se entienda. Pero vamos a ver cómo funciona y vamos a ver algunas cositas. Me dice ingresar root. Esto es bien sencillito, no tiene nada de estilo, nada de cosa linda, es bien básico para que veamos la funcionalidad. Le doy enter y me trae la factura de ese cliente. Voy a poner otro, por ejemplo, el cliente de RUC 20. Le doy enter, me trae dos. Vamos a ver cómo podemos ver eso. Si acá yo puedo hacer, ahí está. Ahí está. Select. Select, bueno, está abierto. Go for RUC igual a RUC 20 dijimos. Vamos a hacer un set exact. Fíjense que este cliente tiene dos facturas, la 21422 y la 21794. Una es lavarropas y otro es varios, ¿no? Y acá nos trae esas dos facturas, la 21422 y la 21797. Uno es lavarropas y el otro es varios. Si yo le doy clic a ver factura del lavarropas, llama a esa función factura, y me trae el PDF. Ahí ustedes, a ver, si quieren implementar algo como esto, pueden poner el famoso ese loading, la pelotita que está dando vuelta, para que el usuario sepa que algo está pasando, ¿no? O un texto ahí de buscando factura o qué sé yo. Fíjense que esto no es otra cosa que yo le diga al navegador localhost cuenta factura y le envié el número de factura del cliente, ¿verdad? La 21422. Si yo le doy enter acá, es exactamente el mismo proceso acá, solo que esto se ejecuta en Ajax. No hay que hacer una recarga de página ni nada, ¿verdad? Si bien el cursor, no, me voy a expresar mal. Si bien los datos que alimentan a este reporte que vemos acá son los mismos datos que alimentan a este reporte, son dos reportes diferentes, porque ActiveFP genera el PDF cada vez que se hace la solicitud. Fíjense que este se llama 61 o 1D6ENJ.pdf es el nombre del archivo. Y este se llama 6101D7 DHS. Esto se queda guardado en la carpeta webservice.temp. Lo bueno sería que cada tanto se eliminen estos archivos, ¿verdad? Acá están los dos últimos archivos generados, que si lo abrimos vamos a ver que son exactamente la misma cosa, pero ActiveFP lo genera cada vez que es invocado, ¿no? Estos dos archivos que yo lo estoy viendo ahora como archivos locales en Windows son los archivos que el usuario solicitó en estos dos requests, ¿sí? Si yo llamo de nuevo acá a ver factura, a la misma factura, fíjense que el nombre del archivo acá ya va a cambiar. Vamos a dejarle seleccionada esa parte a ver qué pasa. Ahí está, un nuevo archivo. Si vuelvo a temp, ahí tenemos el nuevo archivo. DPI, mira qué casualidad, porque DPI está saliendo este video para todos ustedes. Perdón, un chiste de sueño ya, de cansancio de domingo. Ahora, yo puedo llamar a la otra factura de este cliente, que es la factura 21794, le doy ver factura y lo mismo, llama al procedimiento factura, le envía como parámetro este número de factura y me genera el PDF, donde acá podemos ver el número de factura, la descripción varios y cómo son sus cuotas. Teníamos un cliente, a ver, volvamos al Postman. El Postman, el RUC 50, cuando le vamos a buscar, acá ya nos trae la factura de ese cliente. Si yo le doy ver factura, aquí vemos de que
están los pagos que habíamos hecho en la semana pasada o en el video pasado. Vemos la referencia, el total de la factura y el saldo actual, que serían las cuotas o la suma de los importes de las cuotas no pagadas. ¿Sí? Esta es una funcionalidad sencillita. Última cosa que le quiero mostrar, con F12, que es una F12 o herramientas para desarrolladores, creo que le llama Chrome a esto, podemos ver los elementos de la página. Y acá quiero ver si me deja ver esto puedo cerrar, ahí está. Fíjense que acá está el LI que se generó, el LI que se generó, Metafox, que se generó en esta lista, ¿sí? En esta lista tenemos el LI que tiene la factura, en el título de la factura, el número de la factura, ¿sí? La descripción, que es la descripción de la factura, y esta es la parte que le decía yo acá, que enviamos le creamos un botoncito HTML, ¿verdad? Le devolvemos un botón HTML que al hacer clic llama a la función ver factura que veíamos recién en JavaScript. Entonces, on clic está la función ver factura y acá está el número de factura que él recibe, que la función recibe para poder hacer el request y que nuestro servidor envíe el PDF, ¿sí? Y el título del botón, que es ver factura, es lo que veíamos acá, el titulito del botón. Vamos a cambiarle a ver detalle, por ejemplo, ver detalle. La vamos y acá cuando le damos buscar, fíjense que no tenemos que recargar la página, le damos buscar y ya nos cambia por ver detalle. Ver detalle. Voy a darle a inspeccionar a esto. Ver factura, el número de la factura 21422, que es lo que tenemos acá, ¿no? Y ver detalle, ya cambia el texto. Así que bueno, creo que esto también ya les da idea de qué otras cosas se pueden hacer. Y bueno, actualizo el código fuente con estas funciones chiquititas para que ustedes puedan a partir de ahí ir creando otras cosas. Agradecidos a todos por los buenos comentarios del video anterior. La verdad que no soy un especialista en esto, pero cuando hablamos en los grupos acerca de ActiveFP, veo de que hay muchos que por ahí no conocen mucho de la herramienta y tienen cierto temor, ¿no? a meterse. Y sí, hay opciones mucho más actuales, mucho mejores, probablemente mejores, pero quienes ya tenemos un largo camino en Fox y tenemos sobre todo muchas librerías ya desarrolladas, este es un lindo camino para avanzar con esta parte web. Yo sé que visualmente esto no se ve muy lindo, pero eso no tiene nada que ver con Fox ni con ActiveFP, eso es cuestiones de hojas de estilos con CSS y cosas así. Sí, no nos queda otra que aprender un poco de JavaScript. Esto es largo porque usé JavaScript puro, con jQuery es un poquito más cortito y más entendible, más fácil de entender. Y bueno, hasta ahí. Que tengan un lindo inicio de semana mañana, lo laboral. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo.